Buenos días, tardes o noches, ya sé que he estado algo ausente, pero la razón es que la verdad no he tenido muchas ideas, y me gustaría que me apoyaran proponiendo algunas. Al igual, en el apartado de comunidad del canal les dejé un debate, esto es para saber si quieren que suba más videos de juegos de terror. Bueno, sin más que comentar, espero que les guste el video. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido que rompía el silencio de mi apartamento. Eran las 3:17 am. Otra noche más sin dormir, otra noche más con esa sensación pegajosa de inquietud que se me pegaba a la piel como un chicle usado. No era nada extraordinario, supongo. El estrés del trabajo, la soledad, cosas de la vida adulta. Pero últimamente, la vida cotidiana se había vuelto extraña. Empezó sutilmente. Un vaso que se caía de la mesa sin razón aparente. La sensación de ser observado, aunque al mirar alrededor no había nadie. Cosas pequeñas, insignificantes, que atribuía a mi cansancio. Luego llegó el cambio en el café. Siempre tomo café instantáneo, el mismo, de la misma marca, preparado de la misma manera. Pero desde hace una semana, sabe diferente. Más amargo, con un regusto metálico que me dejaba un mal sabor de boca, tanto literal como metafóricamente. Pensé que era un mal lote, pero compré otro paquete y el sabor persistía. Y entonces, los mensajes. No eran mensajes de texto, ni correos electrónicos. Eran notas. Pequeñas notas escritas a mano, con una caligrafía infantil y torpe, que aparecían en lugares inesperados. Dentro de mi taza de café, debajo de mi almohada, pegadas a mi refrigerador. Solo decían una palabra: observa. Al principio las ignoré, atribuyéndolas a una broma de mal gusto de algún conocido. Pero las notas se volvieron más frecuentes, más insistentes. Y el café seguía sabiendo a metal. Hoy, encontré una nota en mi plato de comida. Esta vez, la palabra era diferente. Pronto. El tic-tac del reloj me golpeaba los tímpanos. 3:23 am. Me siento observado, lo sé. Puedo sentirlo en la nuca, como un aliento frío. No puedo explicar por qué, pero sé que algo está mal. Algo está muy, muy mal. Y no es solo el café. Es algo más profundo, más siniestro, que se filtra en mi vida cotidiana, transformándola lentamente, silenciosamente, en una pesadilla. El tic-tac del reloj continúa. 3:28 am. Escucho un ruido, un raspado suave en mi puerta. Observa, pronto, ¿qué significa? El raspado en la puerta se repitió, más insistente esta vez. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Intenté convencerme de que era el viento, un gato callejero, cualquier cosa menos lo que mi intuición me gritaba. Pero el miedo, frío y viscoso, se apoderaba de mí. Con manos temblorosas, tomé el cuchillo de mantequilla que estaba sobre la mesa. Era una herramienta ridícula para enfrentar lo desconocido, pero era todo lo que tenía. Me acerqué lentamente a la puerta, cada paso resonando en el silencio sepulcral del apartamento. Miré por el ojo mágico. No había nada. Solo la oscuridad del pasillo. Suspiré, aliviado por un instante, antes de que un nuevo sonido me helara la sangre. Un susurro, apenas audible, que parecía provenir del interior de la pared. Observa, susurró una voz, tan cercana que sentí que me rozaba el oído.
Era la misma voz infantil de las notas, pero ahora tenía un tono siniestro, amenazante. De repente, la luz del apartamento parpadeó y se apagó. Me quedé en la oscuridad total, el único sonido el latido frenético de mi corazón y el susurro que ahora se había convertido en un murmullo constante, rodeándome, penetrándome. Intenté encender la luz, pero el interruptor no respondía. El pánico me inundaba. Sentí una presencia, fría y cercana, que me envolvía como una mortaja. Algo se movía a mi alrededor, rozando mi piel, susurrando en mi oído. Pronto, repitió la voz, y esta vez sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. No era frío, era algo peor, una sensación de vacío, de ausencia, como si algo me estuviera absorbiendo, poco a poco, robándome el alma. Entonces, la luz volvió. El apartamento estaba en silencio. La oscuridad había desaparecido, el susurro se había ido. Pero el cuchillo de mantequilla seguía en mi mano, temblorosa, y el regusto metálico del café persistía en mi boca. En la pared, una nueva nota, escrita con la misma caligrafía infantil y torpe, decía simplemente, hecho. Y yo seguía observando. Observando la vida cotidiana, esperando que el tic-tac del reloj marcara el fin de esta pesadilla, o el comienzo de algo aún peor. Los días siguientes fueron una nebulosa de miedo y paranoia. El café seguía teniendo ese sabor metálico, repugnante. Las notas habían cesado, pero la sensación de ser observado permanecía, una presencia constante, opresiva. Dormía poco, y cuando lo hacía, estaba plagado de pesadillas donde la voz infantil susurraba en la oscuridad, prometiendo pronto, observa, hecho. Un ciclo interminable de terror. Empecé a notar cambios sutiles en mi apartamento. Objetos fuera de lugar, pequeños detalles que antes no estaban ahí. Un botón descosido en el sofá, una mancha oscura en la alfombra que antes no existía, un ligero cambio en la posición de los cuadros en la pared. Cosas insignificantes, casi imperceptibles, pero que me mantenían en un estado constante de alerta. Intenté racionalizarlo. El estrés, la falta de sueño, mi mente jugando malas pasadas. Pero la lógica se desmoronaba ante la evidencia, ante la creciente sensación de que algo, o alguien, estaba manipulando mi realidad, alterando mi mundo a su antojo. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre sin remitente. En su interior, una fotografía. Era una foto mía, tomada desde mi ventana, en la oscuridad de la noche. Yo estaba sentado en mi sillón, con el cuchillo de mantequilla en la mano, la misma postura que había adoptado la noche del susurro. La foto estaba perfectamente enfocada, nítida, como si hubiera sido tomada con un equipo profesional. El miedo se convirtió en terror puro. Alguien me estaba observando, alguien que conocía mis miedos, mis hábitos, mis movimientos. Alguien que estaba jugando conmigo, manipulándome, llevándome lentamente a la locura. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en mi sillón, con el cuchillo de mantequilla en la mano, observando la oscuridad. Esperando. Esperando que pronto llegara. Esperando el final, o el comienzo de algo aún más terrible. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido, un latido constante, implacable, en el silencio de mi pesadilla. Y en la oscuridad, en la periferia de mi visión, podía sentirlo. La presencia, fría y cercana, susurrando en mi oído, observa, el tic-tac del reloj se volvió ensordecedor. Las horas se estiraban, interminables, cada segundo una tortura. La paranoia me había consumido por completo. Ya no confiaba en mis sentidos, en mi propia mente. Todo parecía una conspiración, una elaborada puesta en escena para mi destrucción.
Dejé de ir al trabajo. Dejé de comer. Dejé de hablar con alguien. Mi apartamento se convirtió en mi prisión, mi tumba. El único contacto con el mundo exterior era la televisión, que veía con el volumen bajo, temiendo que cualquier sonido, cualquier noticia, pudiera ser una señal, una advertencia. Un día, encontré otra nota. Esta vez, no estaba escrita a mano. Era impresa, perfecta, en una hoja de papel de alta calidad. Decía simplemente: el juego ha terminado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era miedo, era una extraña sensación de liberación. Como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Miré alrededor del apartamento. Todo estaba en su lugar. El café ya no sabía a metal. La sensación de ser observado había desaparecido. Salí del apartamento. La ciudad me recibió con una extraña sensación de normalidad. La gente caminaba por las calles, los coches circulaban, la vida seguía su curso. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero en mi mente, algo había cambiado. El miedo había dejado paso a una inquietante sensación de vacío. Como si una parte de mí se hubiera ido, absorbida por la oscuridad, por el juego. Miré hacia atrás, hacia mi apartamento. Parecía vacío, inerte. Como si nunca hubiera pasado nada. Y entonces, lo vi. En la ventana de mi apartamento, un reflejo. No era mi reflejo. Era una figura oscura, borrosa, que me observaba desde el interior. Una figura infantil, con una sonrisa siniestra. Y en sus ojos, una profunda, infinita tristeza. Una tristeza que resonaba con la mía, una tristeza que comprendía, porque yo también era parte del juego, una pieza más en el tablero de la pesadilla. El juego había terminado, pero el precio era demasiado alto. Y yo, solo yo, sabía la verdad. La verdad que ahora compartía con la oscuridad. La verdad que me perseguiría para siempre. El tic-tac del reloj, ahora lejano, seguía marcando el tiempo, un tiempo que ya no me pertenecía. Old song, fuck with them. Old song, fuck with them. Old